Ya, entonces, esos son los tres tipos de empresas: libre empresa, empresa mixta y empresa del gobierno. Ahora, en el inciso C, en una economía de empresa mixta, ¿cómo una empresa mixta pone los precios a sus productos o a sus servicios? Como una empresa mixta tiene limitaciones del gobierno, aparte de cubrir los gastos de producción, también tiene que cubrir los gastos bueno, tiene que tomar en cuenta, ¿no? Que le van a cobrar impuestos, que tiene que pagar aranceles en caso de que traiga de afuera, tiene que solicitar ciertos permisos, permisos forestales, permisos de una cosa y de otra. Entonces, ahí va subiendo el presupuesto. Entonces, el qué producir va a ser de acuerdo a tomando en cuenta esos factores. Y en una economía centralizada, inciso D. En estas economías, a ver qué nos dice, el mundo occidental cree que esto es ineficiente. En la actualidad se encamina hacia control de la economía descentralizada y es una mayor dependencia y mecanismo de los precios que decía que producir. Ya, aquí como es un tipo de empresa en el que quiere beneficiar a la sociedad, en el que en teoría su objetivo no es lucrar ni tener beneficios económicos, valga la redundancia. Entonces van a ver la necesidad que hay en la población y van a tomar acciones y van a producir lo que necesiten. En teoría es eso. ¿Eso se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, sigamos. Luego en el ejercicio 1.6. ¿Por qué el cómo producir es un problema en toda la economía? Bien, ya tenemos que producir. Bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a producir? Aquí entra mucho lo que es la palabra recursos. La palabra recursos es la palabra clave. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. Por ejemplo, digamos que queremos producir con algodón, cualquier cosa, con algodón. Ya como gobierno quiero producir con algodón. Tengo que saber dividir las cantidades para no gastarlo todo ese recurso. Quizás una parte se va a ir a la industria manufacturera, a la industria textil, así, diferentes industrias. Pero uno como cabeza de gobierno tiene que decir, bueno, vamos a producir con algodón, pero no lo vamos a producir todo porque es un recurso limitado. ¿O qué acciones puedo hacer para tener más algodón, para que se vaya reponiendo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el cómo producir. Nos vamos a centrar mucho en lo que son los recursos. ¿Cómo resuelve este problema el mecanismo de los precios en una economía de libre empresa? ¿Cuáles serían los recursos de una libre empresa o de cualquier empresa? El recurso que tienen es su presupuesto. Entonces, tienen que saber cómo manejar ese presupuesto. Para eso tienen que saber a quiénes le van a comprar, dónde van a comprar, cuánto van a comprar y manejar ese presupuesto de la mejor manera para tener mayores ganancias. Y en una economía de empresa mixta, lo mismo. A ver, ¿qué nos dice en el texto sobre economía mixta? Es el inciso C. Ya. A veces pasan cosas, ¿no? Uno tiene su empresa, por ejemplo, si vendo empanadas de queso. Si sube el precio del queso, ¿qué voy a hacer? Ahí tengo que tomar una decisión, ¿no? Puedo quitarle un poco de queso a mis empanadas. Las puedo hacer más pequeñas. Puedo ya no hacer empanadas de queso y hacer empanadas de pollo. ¿Qué más puedo hacer? Puedo dejar de vender. Entonces, tengo varias opciones y yo tengo que elegir la opción que mejor me convenga. Y aquí es por eso que nos dice, a veces se modifica o se sustituye por alguna acción del gobierno. Hay veces que el gobierno también tiene que apalancar los precios
y eso también influye. Pero más o menos a eso se refiere. Y en una economía centralizada, como son economías en las que van en pro de la sociedad, no hay mucha discusión y los que están al mando del gobierno tienen que, por más que suba el precio de cualquier cosa, tiene que tenerlo ahí, la sociedad, que es una necesidad. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? Creo que está bastante claro. Realmente este primer capítulo es bastante sencillo, es pura teoría. Y ahora el por qué, no, por qué para quién producir es un problema en toda la economía. Ejercicio 1.7. Aquí también entra un poco lo que es oferta y demanda, pero la diferencia es que, bueno, yo voy a producir algo, pero tengo que saber para quién. Y ahí es cuando surge lo que llamamos también segmentación del mercado, es decir, crear, bueno, ver cuál es el perfil de las personas a las que yo le voy a vender y de acuerdo a ese perfil yo le puedo poner un precio. ¿Cómo resuelve este problema el mecanismo de los precios? En el inciso B nos dice que, bien, yo voy a producir algo, pero sé que eso que estoy produciendo no va a satisfacer las necesidades de todos. Entonces se va a dividir entre las personas que pueden pagar ese servicio o ese producto y las personas que no. Entonces yo voy a venderle o yo voy a ofrecer un servicio a las personas que sí tengan los recursos, que sí tengan el dinero para pagarme, para llevar, para tener ese producto o ese servicio. Entonces aquí nos dice, cuanto más alto sea el ingreso de un individuo, más dispuesta estará la economía a producir los artículos que el consumidor desea, siempre y cuando también esté dispuesto a pagarlos. Si yo tengo, si yo tengo compradores, voy a tener que vender. Entonces así, va a haber comprador, vendedor y va a estar equilibrado porque al mismo tiempo la demanda va a estar en constante movimiento. Luego, ¿por qué el gobierno en una economía de empresa mixta modifica la operación del mecanismo de los precios en su función para de determinar para quién producir? Aquí nos está preguntando de qué manera el gobierno produce y beneficia a los demás. Es por eso que hay los que son los impuestos, que beneficia a las personas que es como el quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Lo hemos escuchado muchas veces. Y por eso aquí nos dice, a ver, en nombre de la equidad y la justicia. En teoría, esas son las premisas que marcan a los impuestos. Generalmente modifican la operación del mecanismo de los precios, quitando a los ricos y redistribuyendo a los pobres. También aumenta los impuestos para mantener ciertos bienes públicos como la educación, la ley, el orden y la defensa. En teoría eso debería ser, para todo eso deberían ser los impuestos. Ahora que, bueno, eso ya es otro tema, cómo lo manejan. ¿Esa parte se entendió? Si no, ¿alguien tiene algún comentario? Nada. Sí, se entendió todo. Bien. Vamos al ejercicio siguiente. Identifique los dos tipos de racionamiento que ejerce el mecanismo de los precios durante el tiempo en que la oferta de un artículo es fija. ¿Qué pasa cuando un artículo no cambia de precio? O sea, se mantiene. Pues la gente que necesita ese producto sabe que siempre va a estar al mismo precio. Entonces, como que no se preocupa mucho, ¿no? Por ejemplo,
Esos productos en teoría son los de la canasta familiar. Tenemos el arroz, el azúcar, algunas verduras que yo sé cuánto cuestan y sé que si varía, va a variar un boliviano, 50 centavos o dos, con mucho tres. Entonces yo puedo hacer mi presupuesto de acuerdo al precio que sé que tienen esos productos. Entonces también va a haber, aquí volvemos a tocar el tema de oferta y demanda. Yo necesito azúcar, voy y compro azúcar. Como es una oferta y una demanda constante, o sea, se mantiene durante todo el tiempo porque lo manejan toda la familia. Y aquí nos dice, a ver, en el inciso A, ajusta el nivel total del consumo a la producción disponible. Y luego, ¿de qué otra manera se reacciona? Restringiendo el nivel corriente del consumo para que el artículo dure un periodo entero en que la oferta es fija. Hay algunos productos que en ciertas temporadas suben de precio y hay otras temporadas en las que bajan el precio. Esto pasa con la fruta, pasa ¿con cuáles más puede pasar? Puede pasar con el panetón. Si yo quiero comprar panetón, sé que en diciembre hay panetón a montones y que el precio ronda entre los 22 hasta máximo, bueno, no máximo, pero entre 22 y 30 tiene que ser mi presupuesto para yo comprar panetón. Y sé que va a estar ahí a ese precio. Pasa Navidad, ¿voy a encontrar panetón? Sí, pero lo voy a encontrar quizás con otro precio. Quizás un poquito más caro, difícilmente un poco más bajo. Lo mismo con la fruta, pero la fruta es por la temporada, ¿cierto? Mantiene un precio durante un cierto, un cierto tiempo. ¿Qué más nos pregunta? Explique cómo el mecanismo de los precios ejerce la primera de estas dos funciones de racionamiento. Es lo que habíamos hablado sobre la oferta y la demanda. Y explique de qué manera el mecanismo de los precios realiza la segunda función de racionamiento. Aquí nos da el ejemplo del trigo. A ver, leamos el precio de un artículo como el trigo no es tan bajo inmediatamente después de la cosecha, como para provocar el agotamiento de todo el trigo disponible. Así, el mecanismo de los precios raciona un artículo durante el periodo entero en que la oferta es fija. En este caso, nos dice que el trigo no tiene un precio tan bajo cuando recién lo están cosechando. ¿Por qué? Porque necesita un cierto tiempo para que el trigo vuelva a florecer, a dar el trigo, ¿no? Entonces necesita un cierto tiempo para que vuelva a reponerse ese trigo que se ha sacado. Y eso es lo mismo con la fruta, lo mismo con artículos de temporada. En una economía de libre empresa, ¿cómo logra el mecanismo de los precios el mantenimiento del sistema económico? ¿Cómo una economía de libre empresa logra el mecanismo de los precios manteniendo el sistema económico? Como habíamos dicho, la finalidad de una libre empresa es obtener beneficios, ¿cierto? Y ahí habíamos dicho que como mínimo tiene que subsanar los costos de producción, hay que tomar en cuenta los beneficios, el porcentaje de beneficios que quiere obtener la empresa. Y hay otro punto que también es el tema del mantenimiento. En este caso nos dice reposición de maquinaria, los edificios y etcétera. Tomar en cuenta que el producto que nosotros estamos haciendo necesita de algunas máquinas, esas máquinas necesitan mantenimiento, necesitan, qué sé yo, algunos necesitarán gasolina, otros necesitarán personas que lo operen, eh, los edificios también se van desgastando, que hay que hacer alguna mejora o que hay que implementar algo nuevo, van surgiendo nuevas tecnologías que hacen que el trabajo sea más fácil. Entonces, el mantenimiento que necesitamos para todo eso entra también en lo que es el presupuesto. Entonces, eso también influye a la hora de ponerle un precio a lo que se está ofreciendo.
Es por eso que dice, en una economía de libre empresa, los precios de los productos en lo general son lo suficientemente altos para permitir a los productores no solo cubrir los gastos diarios de producción, sino también para reponer los bienes del capital que se deprecian. Muy bien, creo que se entendió esa parte. ¿Cómo se obtiene el crecimiento económico? Mm, lo mismo. La tasa de crecimiento de una economía depende de la tasa de crecimiento de sus recursos y la tasa de mejoramiento de sus técnicas de producción y tecnología. Bueno, ya tengo mi empresa, tengo mi producto. Ahora, ¿cómo hago para que siga creciendo mi empresa? Tengo que ofrecer un buen servicio, tiene que ser de buena calidad. Si sale más rápido, mejor. Si hago entregas inmediatas, mucho mejor también. Entonces, esos factores son los que permiten el crecimiento económico. Por lo menos sostenerlo, no precisamente crecer. Y en el inciso C, ¿por qué y cómo el gobierno intenta influir en la tasa del crecimiento económico del país? Leamos un poco a ver lo que dice en el inciso C. En el mundo moderno, los gobiernos tienen como una de sus mayores prioridades el crecimiento económico. Ya. Y este con frecuencia se desea por sí mismo. Esto es cierto para los países desarrollados y subdesarrollados sin tomar en cuenta su organización. Solo hasta hace poco se ha demostrado una seria preocupación por el medio ambiente. Los gobiernos han utilizado incentivos fiscales, subsidios, financiamientos de investigación básica, etcétera, con la finalidad de estimular el crecimiento económico. Entonces, para que también un país pueda crecer económicamente hablando, necesitamos, pues también tomar algunas acciones para que